Hola chicuelos de décimo semestral, bienvenidos a esta su primera clase virtual de economía, primer periodo. En función de la pandemia que estamos viviendo relacionada con el virus COVID-19, pues nos hemos visto forzados a realizar este tipo de clases de manera virtual. Esperamos sea de su agrado y que pues podamos comprender todos los conceptos que vamos a aprender el día de hoy. El tema que nos compete en esta sesión virtual es el tema de los principios básicos de la economía, los conceptos básicos de la economía, para ser más claros. Inicialmente cabe recordar que la economía como tal no hace alusión únicamente al dinero, sino está más relacionada con todo lo que son los recursos del planeta, su distribución, su consecución y su producción, y esto relacionado a también las necesidades básicas del ser humano. Entonces es importante que partamos desde allí. Hay una etimología en la palabra economía que nos hace referencia a la palabra oikos del latín antiguo, que era designada o se utilizaba más bien para designar la palabra hogar. Bien, desde allí entonces tratemos de comprender el concepto de la economía. Bien, entonces voy a mostrarles un poquito aquí el tablero y voy a hacer una breve exposición de los conceptos que se relacionan con la economía. Espero sea de su agrado, espero estén muy juiciosos en casa, pues investigando las noticias, el porqué del virus que se ha generado y las consecuencias y causas también de este virus relacionadas con la economía, la política, lo social, lo cultural y lo ambiental, que es muy importante. Bien, entonces vámonos un poco aquí al tablero. Chao. Listo. Es una disciplina entonces la economía, aquí podemos ver resaltadito. La economía, perdón, es una disciplina que estudia principalmente los modos o las formas de producción. ¿Sí? Inicialmente podríamos colocarlo desde aquí: recolección, producción y distribución de los recursos que suelen ser escasos para el ser humano. Cuando miramos aquí la palabra escaso, vámonos un poquito, hablamos de que el ser humano tiene unas necesidades que en ocasiones son ilimitadas. Pero al mismo tiempo tenemos algunos recursos que son limitados. Bien, al contraponer estos dos aspectos, pues notamos que pues el ser humano ha visto siempre la necesidad de mirar las formas de o acopiar todos los recursos que hay o unirse en sociedad, en colectivo, para recolectar, producir y distribuir estos recursos, evitando que pues, la mayor cantidad de personas mueran y procurando que todos se abastezcan de lo que necesitan. Bien, cuando hablamos de necesidades ilimitadas, pues también es importante aclarar que con el auge del capitalismo desde la revolución industrial, las necesidades ilimitadas que pues son limitadas en el momento en el cual tú las satisfaces, se convirtieron en ilimitadas al momento de convertir esos recursos escasos en dinero. Entonces tú nunca te vas a cansar de tener dinero, por ende tus necesidades van a comenzar a ser ilimitadas. Bien, y asimismo pues los recursos de la naturaleza tienen un ciclo natural circular que al ser solamente extraídos, al ser explotados, pues van a generar una escasez. Bien,
Cuando hablamos de, cuando hablamos de recursos del ser humano, hablamos de recursos como el abrigo, el agua, el alimento, la vivienda y otros. También es importante que ustedes conozcan la diferencia entre bienes y servicios. ¿Listo? Primordiales. Un bien está más relacionado con el tema de lo material. Entonces tú tienes bienes como tu vivienda, un automóvil, un esfero, cualquier mercancía material que puedas tener. Esos son bienes. Y cuando hablamos de servicios son trabajos que puede hacer un ser humano para los otros, ¿sí? O para algún otro ser del planeta. Algo que hace alguien por otra persona, es decir, una terapia medicinal, la educación es un servicio, cocinarle a alguien, transportarlo, todo eso son servicios. ¿Listo? Por otro lado, esto está muy relacionado con el mercado. El mercado no es más que el sitio de oferta y demanda de los bienes y servicios. ¿Listo? Mercado, sitio de oferta y demanda de los bienes y servicios. Normalmente se suele llevar a cabo por medio de empresas o prestadores individuales del bien o del servicio que está en cuestión, pero casi siempre se habla del concepto de las empresas, esas agrupaciones de personas establecidas en un sitio específico, ya sea virtual o presencial, que garantizan que lleguen esos bienes y servicios desde el sitio de producción al sitio de consumo o desde el sitio de recolección al sitio de consumo. Bien. Otro concepto importante es el de los factores productivos. ¿Qué se necesita para que se pueda dar la producción de bienes y servicios y que funcione la economía correctamente? Entonces tenemos tres principales factores de producción, los cuales son tierra, trabajo y capital. La tierra, pues, es el lugar de donde nace, el lugar de donde surgen todos los recursos que necesitamos los seres vivos en el planeta. El trabajo es la capacidad que tiene el ser humano para transformar las materias primas en bienes más complejos o en parte de un servicio más complejo. Y el capital, pues es ¿cómo decirlo? Ese material que se utiliza para transformar lo que sale de la tierra. Cuando hablamos de capital también se habla del dinero que se puede utilizar para llevar a cabo el factor productivo, pero también se habla de todo aquello que nos sirve para transformar la materia prima y convertirla en un bien específico o hacerla parte de un servicio en específico. ¿Listo? Entonces, pues, esta es la explicación inicial de los conceptos básicos de economía. Es como la raíz de el tema. Aparte del dinero, como les decía, lo que está más profundamente en juego es el tema de los recursos del planeta y de las necesidades del ser humano y las formas por medio de las cuales accedemos a estos recursos, no golpeándonos entre nosotros o matándonos entre nosotros. Entonces la disciplina de la economía, señores, ha sido la cual permitió este paso de golpearnos y matarnos para adquirir los recursos escasos del planeta a organizarnos en colectivos para adquirir comunitariamente, colectivamente, socialmente los recursos que necesitábamos para vivir, recolectarlos, producirlos y distribuirlos. Posteriormente es una disciplina, por último decir que es una disciplina hija de las ciencias sociales y muy relacionada con el tema de la política. Entonces, pues esa es la explicación que les tengo. Por agenda virtual nos estaremos comunicando y por los chats que estamos habilitando para aclararles alguna duda sobre el tema. Por favor, complementen esta charla, esta breve explicación con videos que encuentren en internet sobre el tema. Chao, los quiero.